En el vídeo de hoy voy a estar 24 horas comiendo en el 7-Eleven de Filipinas. Y es que me encuentro en Manila, con más de 11 millones de habitantes. Los 7-Eleven es una opción espectacular, ya que están 24 horas abiertos y puedes desayunar, comer y cenar. Esto parece comida de gato o algo así, ¿eh? A ver. Y eso mismo es lo que voy a hacer, os voy a traer las opciones de desayuno, comida y cena, ya que por lo general cambian la comida según la franja horaria. Eso por lo menos es lo que pasa en Japón. Tengo muchas ganas, mucha curiosidad. ¿Qué tal estarán de precios? ¿Tendrán productos más raros y extraños de estos que te explotan la cabeza? Vamos a salir de dudas en breves. Tengo una duda, chicos, respondedme en comentarios. Está ahí el paso de cebra, pero está lleno de arbustos. ¿Por dónde se cruza? Que alguien me lo explique, que no tengo aún el manual de Filipinas aprendido, ¿eh? Es arriesgado, ¿eh? Pasar por aquí. Vale, no viene nadie. Perfecto, no nos matan. Ojo, me pitan. Primer 7-Eleven, lo encontramos, a desayunar. Tengo una gana de café. Hay muchas cosas, ¿eh? Romantic, Baboy, Samin Bibimbap, Gochujang Siopao, Crunchy Cheesy Korean Corn Dogs, Japanese Korean Snacks. Bueno, hay cosas, hay detalles. Oh. Hay... Tiene combos. Oh, tiene Mr. Donut. Mira qué donito. Oh, qué donito. Este donito para nada más empezar el día. Muy bien. Qué buena pinta tiene ese, ¿no? Con crema a tope. ¡Wow! Tiene también para hacer café. Ah, muy bien, vamos a verlo todo con detalle. Ah, tiene mesas para sentarte aquí dentro. Cucumber Lemonade, ¿estás de coña? ¡Wow! Cucumber Lemonade. Me voy a relajar un poco las tetas, que estoy nervioso, que los 7-Eleven me gustan demasiado. A ver, hay varias opciones aquí. Hay una opción que sí que es similar a la de Japón, que son como esto de aquí, ¿no? Que es el... Mira, tiene custard band. Esto lo pillo. Esto lo voy a pillar. Son como... ¡Ay! Ensaimada. ¡Wow! Ensaimada. Es que claro, en Filipinas hay muchas palabras en castellano. Y hay cositas que veo por aquí que aún tienen como conservan eso, ¿no? Ensaimada la voy a pillar. Bueno, a ver, este, el de custard band lo voy a pillar. Solo saben, está en Pekín. Tiene una sección también de chocolates a tope, que imagino que también para postre, para desayuno puede ser apto, ¿no? Puede ser correcto. Y lo que echo de menos a lo mejor son las opciones como un poco que siempre tenían, sobre todo en chocolate, etcétera, los japoneses, cosas como con Pokémon y animes y cosas así. He encontrado esta que pone Cloud9, que es de peanut butter y son como un montón. Aquí tienen otra de Overload. No sé si conocéis esta marca, pero yo es la primera vez que la veo, ¿eh? En relación a sabores los veo bastante, pero ¿esto qué es? ¿Qué me han puesto ahora? ¿Es una discoteca esto ahora en vez de un 7-Eleven? Pero, ¿dónde estamos? Luego tiene la sección de lácteos, donde están los batiditos de chocolate, etcétera. Eso en Japón también estaba, pero aquí las marcas son diferentes. De hecho, veo esta marca Pascual, cosa que me gusta, y parecen como más normalitos. Tienen también productos muy raros. Tienen Mogu Mogu. Ah, esto también estaba en Japón, ¿no? ¿Esto de aquí? Yo creo que sí, que lleva misma gelatina dentro. Y luego llegan... ¡Ah! Mirad lo que tienen también. Get Slim, ¿eh? Me encanta. El té para ponerte mamadísimo, ¿eh? Solo bebes té, no hace falta ni que entrenes. Hay algo que no entiendo muy bien, que es ham spread. O sea, es como una crema de jamón con mayonesa o algo así. Imagino que será para pan. Es la primera vez que lo veo. No sé si esto en vuestro país está, pero a mí me explota un poco la cabeza. Y luego veo aquí algo de cheese with, que parece como el típico queso with de americano, pero pone pimiento. O sea, queso con pimiento aquí en sobres, muy extraño, ¿eh? Me da mucho miedo, ¿eh? ¡Yo por ahí no paso! En esta sección que está la nevera mágica, pone que hay Korean Snacks y Japanese Snacks. Y aparte también tiene la marca Spam fusionada con que son en Japón y en Corea se lleva un montón. Bueno, en Corea creo que se llama más que en Japón. El típico embutido este en lata. Y tienen cositas interesantes. De hecho veo aquí algo que pone bestseller, que son, te pone ya el sándwich con algo smoky. Me gusta esto y te lo calentarán ahí, ¿no? Muy bien. Sí, dice que te lo tueste y que te lo comas al instante. Muy bien. Esto para el carro. Por supuesto están los legendarios, esto los hice polvo en Japón, me encantan, pero este es de salmón, me encantan mucho los onigiri de tuna mayo, pero vamos a probar el de salmón mayo y luego visitamos otro 7-Eleven más grande, a ver si encuentro uno tocho de verdad y pillamos todos los onigiri que estén en el mercado. Creo que de momento vamos bien, voy a pillar un donut y un cafecito a ver cómo sale y a volar. Thank you.
Perfecto, ya tengo mi Frodo Bolsón y un cafecito que yo he dicho, me hago un French Vanilla pensando que iba a ser como el de Estados Unidos, que es un café negro con sabor a vainilla sin nada más. Pero este no es así. Han empezado a salir cosas de la máquina, colores extraños, blanco que parece que me ha tirado aquí, leche de vainilla, correcto. Y esto lleva leche de vainilla. Voy a probarlo, pero me da a mí que no es como a mí me mola. Mira, tiene que llevar como una leche de soja, de vainilla o algo así. Y tiene mucho azúcar, pero está muy bueno. ¡Ay, qué rico! Está muy bueno. No sabe casi café, no sabe casi café. Esto es para la gente que dice, no, a mí me gusta mucho el café. ¿Qué te pides? Un latte macchiato. Pues este para ti. Vamos a ir sacando cositas por orden de prioridades. 3,76 el precio del Frodo Bolsón más el café, que viene a ser unos 6 euretes. Y voy a sacar esto lo primero. ¿Por qué? Porque está calentito y me encanta porque te ha dicho, ¿cómo quieres el sándwich? En la tostadora, en el micro, y le digo, la tostadora, y dice, claro, a mí también me gusta más la tostadora. Y perfecto. Y te lo tuesta con mucho amor, mucha pasión y se queda espectacular como si te lo tuestas tú en casa. Mira, ¿qué lleva aquí? ¿Qué es esto? Una salchicha. ¿Pero se le ha caído? A ver, ¿esta salchicha no debería de ir por dentro? Alguien haciendo el sándwich solo tenías una cosa que hacer, que era meter la salchicha dentro y del sándwich también, y no lo has hecho. Me la has dejado fuera. Pero bueno, a lo mejor es así, ¿eh? A lo mejor es así, para que sepas que es de salchicha. Vamos a abrirlo. Uy, la de dentro no tiene muy buena pinta, aunque el quesito sí que está un poco fundidito. Pero los ratios no termino yo de verlos muy bien, ¿eh? Voy a darle un poco por este lado de aquí, pero la salchicha se me va a caer, la voy a guardar. Voy a guardar la salchicha dentro. A ver, vamos a darle un poco de té. Está muy seco, tiene demasiado pan. Me esperaba otra cosa, ¿eh? Se veía mejor cuando lo estaba tostando. Mira la salchichita con el queso. Es un sándwich bastante normalito, pero oye, si te dan la opción a calentártelo ahí dentro con el tostador, se agradece, me gusta. Sándwichito de salchicha. Los dos panecillos, como me gustan estos de aquí, por supuesto el de custard, y he visto otro de matcha y también ha caído. Primero el de custard, ¿por qué? Porque el de matcha sabe a césped y a lo mejor me arruina la experiencia del siguiente. Nos disponemos a abrir el de custard. Me encanta, estos bollitos están muy buenos. Recuerdo la primera vez que los probé en Japón, a ver si tiene el mismo sabor, que eran espectaculares. Wow. Qué sencillo y qué bueno está. La cremita de dentro está espectacular. Muy bueno, muy rico. El pan de fuera está súper blandito y la cremita de dentro es un poco más espesa que en Japón. En Japón era como más liquidita, pero el sabor es muy similar. Este es muy bueno. Turno del de matcha. No huele a césped aún. ¡Hala! Semillitas. Muy bien. Ay, se ve muy majo, ¿eh? Se ve muy bonito. Lleva Red Bean. ¡Ah, qué bueno! No me esperaba para nada este. ¡Qué bueno! De hecho, es que este no lo había probado en Japón. Está buenísimo, buenísimo. Es como un bollito, como el anterior, como un pan de leche muy suave, con ligero toque a té matcha y relleno de Red Bean. ¡Qué brutal este, ¿no? Lleva como una mousse también de té matcha y luego la típica haba roja, el Red Bean, que va relleno de los pececitos de Corea. Pues este es muy Corea style. Me gusta este también. ¡Qué liada! Se me había olvidado que me había pillado un onigiri y he empezado a meterle a lo dulce. Esto no me mola nada. Soy muy maniático con si estoy comiendo salado, luego me gusta el dulce y no volver al salado, ya terminarme con el dulce. Pero es lo que hay. Onigiri de salmón. A mí me gusta el tuna mayo, pero no había. Salmón mayo. ¿Y cómo se abre? Pues tiene un método bastante peculiar de abrir estos onigiri. Si no los habéis consumido nunca, no os asustéis porque parece que se vaya a romper todo, pero es que el método que tienen es para que el alga no esté en contacto con el arroz y así te puedes comer el alga crujiente. Como veis, esto está así como separado. Yo ahora abro aquí y ahí está. Este papel está en contacto con el arroz y el alga, hace como de barrera, se quita por aquí, se quita por allá, se hace la magia, se monta y ahora con el otro lado más de lo mismo. Entonces el alga se queda, ahí está, el alga se queda crujiente y si lo quitas bien, pues te llevas casi todo el alga y si no haces como yo, que he tirado la mitad. Atentos, agárrate el ano. ¿Y cómo se come esto? Pues así, este es un snack increíble en Japón, lo reventé, es increíble, están buenísimos. Este es de mayonesa y atún.
y salmón. Wow, me acabo de transportar a Japón. Increíble. Qué bien Filipinas, trayendo estos artículos en el 7-Eleven y añadiendo nuevos suyos, que os lo voy a enseñar durante el día de hoy. Vamos a probar todos los artículos de aquí exclusivos de Filipinas. Solo le puedo poner un pero, y es que el arroz no está tan bueno como en Japón. El arroz aquí tiene una textura un poquito diferente, como más cocido. El de Japón es un 10 y esto es un 8 más o menos. 8, sí, 8, un 8, pero muy bueno. Una barrita que le he visto y he dicho, peanut butter, ¿se parecerá al Reese's de Estados Unidos? Vamos a comprobarlo ahora mismo. A lo mejor es exactamente igual porque hay muchos productos que los recrean copiando al Reese's porque está muy bueno y es lo más vendido ahí en Estados Unidos. Esto parece como una barrita de proteína, pero yo creo que va a tener de todo menos proteína, ya os aviso. Espero que no me quede otro nigiri dentro de la bolsa porque si no sí que me voy a enfadar. Wow, muy conseguido. Lleva trozo de cacahuete, trozo de pretzel, una pequeña lengua de caramelo, lleva una crema de cacahuete recubierto de chocolate con cacahuetes enteros. Flipas. Es la textura súper empalagosa. Pensaba que iba a ser más rollo... Pensaba que iba a llevar galletas, pero no. Es una textura, es un mazacote que te lo comes y te cuesta masticarlo. Nada, yo no puedo más. Esto se queda aquí, como el donut. He tenido que trincarlo. Lo he visto nada más entrar y he dicho, me trinco un donuto fresco. Me gusta mucho el donuto filipino. Lleva cremita, será custard y lleva azúcar para parar un tren. Muy buena la masa, ¿eh? ¡Ay, muy buena la masa! Me sobra un poco que lleve tanto azúcar glass por encima, pero la masa está espectacular. Muy buena la masa, muy rica. Es custard y luego lleva un donut original, sin el glaseado por fuera, pero con azúcar glass. Muy bueno. Me sobra un poquito de azúcar glass por arriba. Por el resto está espectacular. Melon drink y esta es coreana. ¡Qué bueno! Me gustan mucho estos botecitos coreanos, esta leche coreana. Se ve un montón. Cuando vais por las calles, veis a la gente con las pajitas bebiendo estos botecitos. ¡Wow! ¿Sabéis a qué sabe? Cuando te compras un chicle de melón, sabe exactamente igual que un chicle de melón. Igual, leche con melón. Exactamente igual que un chicle de melón. Y ahora, esperamos un ratito, caminamos por Manila y a la comida. Madre mía, el día que se viene hoy. Pero un momento, y es que muchos de vosotros me preguntáis, Tano, ¿cómo haces para estar viajando, probando todo ese tipo de cosas y manteniendo un buen estilo de vida saludable? Y es que después de leer muchos comentarios así, quiero haceros partícipes más aún a todos los que me estáis viendo desde el canal. Quiero daros la oportunidad para que me ayudéis en el siguiente contenido del canal. Y además voy a regalar un ebook con 20 recetitas proteicas espectaculares en las que vais a disfrutar muchísimo, están tremendas, vais a flipar. Y es que dentro de este ebook vais a tener hasta torrijas proteicas, pizza, tortilla de patata, una paella valenciana, el bocadillo de bacon y queso. Son increíbles, son increíbles. Muy sencillo, simplemente te inscribes a una llamada de unos 15 minutitos con mi equipo y conmigo, y en la que te voy a preguntar, por ejemplo, qué te apetece ver en el canal, cuál es el contenido que quieres ver, por ejemplo. Solo van a haber 20, repito, 20 ebooks gratuitos y exclusivos que no tiene nadie para que puedas disfrutar de un buen estilo de vida saludable con estas recetas espectaculares. Y es tan sencillo como darle al link que te dejo en el comentario fijado o la caja de descripción y ya está, puede ser tuyo completamente gratis. Nada, nos vemos y ahora sí a disfrutar del vídeo. De camino al siguiente spot a buscar comidita, se me ha hecho un poco tarde y creo que he encontrado un 7-Eleven en el que tiene mesitas fuera para poder comprarlo directamente, te lo comes nada más salir, a ver si hay suerte. Y es cierto, y es mucho más tocho y tiene cositas de comida más interesantes que el anterior. Vale, lo tenemos, sí, hay cosas, hay mesas, mira cómo está esto. Wow, hay gente durmiendo todo esto, ¿no? Igual comes un pan bao que te eches una siesta con el perrete ahí encima. Mira qué guapo. Vamos para adentro. Ahí. Ah, es muy similar, Sí. Mira, tiene como en Japón también un cajero al entrar. Parece una tontería, pero todos tenían un cajero al entrar, eso me llamaba la atención.
Mira, tienen aquí el Cucumber Lemonade. Esto no lo he probado y al final va a caer, ya verás con la tontería. Aquí está la parte importante. A ver si tienen lo que yo estoy buscando. Sí, sí, sí. Sí que tiene aquí el tuna mayo. ¡Wow! ¡Qué feliz me acabo de hacer esto! Este descubrimiento perfecto. Para la saca. Pero hay muy poquitas cosas, ¿no? Está ya como todo agotado. Esto no me mola nada. Son las 4 de la tarde. La piña que hace aquí, destrozos. No queda casi nada. Voy a pillar esto aquí también, ¿no? A ver. ¡Wow! El bulgogi. Este es coreano. ¡Wow! Beef bulgogi. ¡Wow! ¡Qué guapo! También. Y esto también lo he visto mucho. Y aquí pone best seller. Mira, este de aquí también está agotado. El garlic cream cheese bun. También me apetece. Y para volver un poco a los orígenes de Japón, que también me apetece mucho, es esto de aquí. Chicken tuna, que en Japón no lo vi, la verdad, pero me llama la atención y vamos a probarlo. Algo importante también, chicos, que es que esto en Japón no estaba, ¿ves? Cucarachas en los 7-Eleven de Japón no habían, pero no pasa nada, ya sabemos que en Filipinas el clima es un poco así también húmedo y puede pasar que con las patatas haya una cucaracha. Eso sí, el pasillo de las patatas, haya cucarachas o no, hay mucha variedad, mola un montón. De hecho, creo que es es un pasillo más tocho que en los de los 7-Eleven de Japón, de calle. Tienen también artículos japoneses. Esto de aquí, alguitas, Marty's Crackling, se parece como de gamba. Voy a pillar estas, aunque hay 30.000, porque estas son como un poco más filipinas, pueden ser. Chicken in a sal, es como un estilo de pollito que hacen aquí, así que vamos a probarlas. No me aguanto, tengo que probarlo, lo siento, chicos. Llegó la hora del Cucumber Lemonade. Wow. Wow, 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 wow. Duro Cucumber Lemonade. Madre mía, qué pinta tiene. Lo voy a llenar hasta arriba. Vamos para allá. Thank you. El objetivo era venir a un 7-Eleven que estuviera con mesitas, pero resulta que está todo peña durmiendo, echándose la siesta. Entonces, no sé si me voy a poder sentar. Sí, yo creo que esa de ahí sí. Me iba a sentar en esta, pero está reservado para la policía. Entonces, no sé si me siento aquí y me caigo un puro. Hemos pillado de todo y esto de aquí está ardiendo. Es curioso que casi todos los productos que he pillado son rollo japoneses y coreanos, pero es que es lo que venden aquí en los 7-Eleven. Tienen productos filipinos, como puede ser algunas patatas, algún tipo de comida caliente que está así como frita, etcétera. Eso lo pillaremos después y también tienen como los espaguetis típicos de Filipinas que lo pillaremos a la cena. Estaba preguntando aquí a la gente que por qué había mucha gente durmiendo aquí en el 7-Eleven y es porque el horario de trabajo creo que el chico quiere salir. Pero como estoy grabando, le sabe mal. Claro, yo vengo. Son muy majos. Claro, le sabía mal, que me ve aquí grabando y dice... ¿Me ayuda? Oh, thank you, sir. Ok. Thank you. Qué bajos a la gente. Y eso, en horario de trabajo, en las pausas, se sientan aquí, se echan una cabezadita en los 7-Eleven o donde pueden para descansar. Así que sin más dilatación, vamos a empezar con el Garlic Cheese Cream Cheese Bun, ¿vale? Esto es coreano y te lo pueden calentar. De hecho, te pueden calentar todos los artículos. Me ha dicho, te caliento todo y digo, no me vas a calentar el tuna mayo, no me hagas el lío. Solo el Garlic Cheese Bun tiene una pinta tal que así. ¡Wow! Va hasta arriba de queso, ¿no? ¡Guau! Se ve muy bien, se ve muy bien. ¡Hala, hala, 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 hala! Mira, 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 y calentito. Con una crema como con carne también lleva, como bacon o jamoncito, algo así. A ver, procedamos a probarlo. Huele bien, ¿eh? Muy bueno. Es muy sencillo, es como un bollete con un aroma muy intensificado a mantequilla y ajo. Lleva como una crema, ¿puede ser bacon? Yo diría que es bacon. Mucho mejor que el sándwich caliente. 1000 veces mejor que el sándwich caliente, de calle. Me lo pediría mucho antes. Top. Vale, vamos a comer el tuna mayo, ¿vale? El tuna mayo está buenísimo. Es lo que más me gustó del viaje a Japón. Por lo menos fue de mis snacks favoritos, porque aparte es súper healthy. Vamos a ver si lo hacen igual, porque el de salmón estaba muy logrado. Solo fallaba a lo mejor un poquito el arroz, pero en el conjunto era básicamente como los de Japón, ¿vale? Así que se abre como el otro. Y como antes hay que tener cuidadito, ¿vale? No romperlo como he hecho antes. Ya me he tronchado media alga. Muy bien, Tano. Es que esto es un poco complejo, chicos? Ahora salió perfecto. Aquí. Ay, qué bueno. Así se ve. Aquí está, el alguita. Muy bien. Muy diferente. Es muy diferente al de Japón porque el relleno está un poquito más seco. No tiene tanta mayonesa. Y el arroz, que creo que lo podréis apreciar, la textura, como veis, está como un poquito más, llamémosle pasado, como un poco más cocido. Pero sigue estando muy bueno. Como snacky vamos a probar estas
patatas de... ¿Puedo? Voy a abrirlas por aquí. Tampoco puedo. ¿Pero esto qué lleva? Se me resbala. Llevo las manos llenas de mantequilla. Voy a poner una servilleta. Vale. Ahora sí. Como no voy a abrirlas ahora ya, me pego un tiro. Esto es de coña. Esto es una trampa para turistas. O sea, esto en realidad va vacío, ¿vale? No hay patatas dentro. Tú lo compras y no puedes abrirlo hasta que llegas a España. Esto es increíble. Ahora vamos a abrir las patatas, que tiene un abre fácil, muy sencillo abrirlo, ¿vale? No me ha costado prácticamente nada y se abre así. ¿Habéis visto? Qué sencillo, parece que pillar el truco. ¡Oh! ¿Qué olor hace? Huele como pollo al as. Parece como rufles cuadradas. Muy buenas. Oye. ¡Qué rico! Saben una mezcla entre bocabits, pollo al as con un toque de miel. Bocabits y pollo al as con un toque de miel. Recordad esa combinación, porque si las probáis, os acordaréis de mí. Muy buenas, buenísimas. Para desempalagar vamos a probar el Cucumber Lemonade. Buenísima, buenísima, no me ha fallado el instinto. Buenísima, sabe a lima. El pepino no sabe, la verdad. Sabe a lima. A lima, una bebida de lima con poquito azúcar. Ya sé a qué sabe. Sabe al típico calipo de lima. ¿Sabéis? El de verano, cuando eres chiquillo, pues sabe exactamente igual, pero derretido. Buenísima. Y ahora el pulgogi. Este va a ir el alga flácida. Sí, va a ir el alga flácida. Wow, pero va relleno de carne hasta arriba. Wow, mirad. Parece un sándwich de arroz con carne. Bueno, nada. Lo guardo instantáneamente. No me mola nada, está como ácido. No me mola nada, ¿eh? La carne sabe muy rara. ¡Tengo miedo! No sabe a pulgogi, sí que sabe como un poco a soja, pero no me mola. No me lo vuelvo a pedir ni de coña. Último ítem, y es un sándwich, pero en este caso es sándwich de atún y pollo, que yo en Japón no lo vi, y es bastante típico los sándwiches en los 7-Eleven. Es de los artículos más vendidos. Ah, que es triple. Yo pensaba que me venía mitad y mitad, pero no, va todo unido. Sándwich entero, no tiene mucho misterio, pero lleva como una mayonesa, parece pepinillo, atún. Aquí no le han puesto mucho producto, la verdad. Aquí me han hecho el lío y me han metido el pan solo. Y este de aquí lleva un poquito más. Vamos a darle un bocado. Voy a quitar esta punta, que no tiene nada de mejunje. Una bechamel de pollo con un poco de atún. No me da mucha confianza esto, Es dulce, tiene tropezones de pollo que no me saben mucho a pollo. Lleva un poco de atún que no me sabe mucho a atún. Y no sé si es una mayonesa o una bechamel. No me dice nada, Creo que las opciones han ido de mejor a peor. Sin duda, de todo me quedo con el pan de queso, que estaba muy rico, y el onigiri. La verdad que estaba muy bueno. A ver si en la noche podemos pillar opciones calentitas y paramos de los snacks fríos, que a mí personalmente me gustan mucho, pero para ver más opciones típicas filipinas de los 7-Eleven. Recomendación si os dejáis caer por Manila, deciros que hace mucho calor, hace mucha humedad, estoy sudando todo el día, pillad una toallita, vais a flipar. Incluso ahora que es de noche hace una temperatura increíble. Vale, se llegó la noche, vamos para adentro. Aquí está el siguiente 7-Eleven. Y este también es bastante tocho, ¿no? Tiene bastantes cositas. Zona de ramen. A ver, sí que este de aquí puede ser que no sea japonés. Bueno, sí, por supuesto, esto no es ni japonés ni chino, por supuesto, ni coreano. De hecho, este diría que es de aquí. Voy a ver si me lo pueden confirmar. Sección de conservas, comida para perros, no va a ser el caso hoy. Y la sección de fríos sigue como todos. Algo curioso, que no sé si lo había visto en otros 7-Eleven, es que aquí al lado del ramen hay como tronchos de tuna. Tuna en adobo, tuna flakes. Y te vienen botecitos y tuna en adobo, que esto el adobo es como mega típico aquí en Filipinas. ¿No probaré esto? Vamos a la sección de platos preparados, que esta me gusta mucho, y aquí hay bandejitas que han llamado mi atención, como esta de aquí, esta de chili beef. A ver, ojo, beef gingling. Gingling, me gusta el gingling. Esta tiene buena pinta, pero he visto otra aquí, de lechón. ¡Wow! Bandejón de lechón. ¡Oh, qué rico!, ¿no? Esta se viene para casa. Luego está la zona esta de los postres, que aquí veo una ensalada que me ha dado un poco de miedo. Esta ensalada, por favor, ¿alguien me puede decir por qué lleva un trozo de gelatina verde en medio? Unos mac and cheese con 2 trozos de gelatina en el centro. Por favor, verde y roja, representando a no sé qué, la verdad. Ya sabéis que yo me suelo comer absolutamente todo, pero me niego a comerme los macarrones con gelatina. En cambio, estoy viendo aquí algo, coffee jelly, que esto puede ser que sí que caiga, Aunque está abierto. ¿Esto está abierto? Sí, creo que está abierto.
Este creo que está entero, me lo llevo. Por cierto, mirad esto, los huevetes, te vienen aquí 17 pesos cada huevo y están aquí, tú los coges y te los llevas a casa. Yo quería probar estos, pero está todo vacío, he venido muy tarde y me fumo 4. Qué liada, ¿no? Me quedo sin probar estos items. Es lo que tiene cuando vienes a la noche, que no está todo disponible y si hay mucha gente aquí, pues es normal que se lo lleven. Pero lo que sí que me voy a llevar a casa va a ser la ensaimada. Esto lo voy a probar, aunque deciros que el envoltorio se ve un poco grotesco, pero lo tengo que probar. Y otra cosa que me gusta mucho y he visto aquí es esto de aquí, el mini mamón. A mí alguna vez me han llamado mini mamón, no sé por qué. Ahora cero coñas, esto sí que me lo voy a llevar. Y no sabéis lo que pesa el hopia roll mongo. Esto es súper típico de Filipinas, así que lo trinco. ¿Cómo pesa, chaval? Madre mía. Atención con las bebidas que hay aquí. Mirad esto. Lipovitan, de Goku. Madre mía, como me ponga como Goku me lo trinco. Me rayo ahora mismo. Espectacular. A ver, yo creo que he cargado bastante, ¿eh? Vamos servidos para la noche. Compra hecha de la noche y aquí tenemos el Frodo Bolsón. Lo mejor es también venirte a casa, ¿eh? Te lo puedes preparar en casa, perfecto. Aquí está la ensaimada, un ramen, algo que pesa como un camión. Esto es increíble lo que pesa. Esto de aquí, que es el atún en adobo, miedo me da. Un postrecito de café y lo gordo, el lechón. Preparación del ramen, sencillo. Enchufamos aquí, plac, y esto aquí, cuando esté hirviendo, se le incorpora y fuera. Wow, esto, vale, me gusta. Esto hay que añadirlo, hay que incorporarlo luego. Ahora sí, ahí está, ahí. Y ahora se cierra bien. Muy bien, a reposar y vamos comiendo el resto. Mientras que esto se hace, el lechón, que entiendo que hay que meterlo al micro, poner los minutitos por aquí. Lo primero que voy a hacer mientras que se hace el ramen y el cerdete es probar esto de aquí. Esto me da un poco de miedo. Quiero pensar que es una conserva normal y corriente de atún y no va a explotar nada ni va a pasar nada. Lleva caldo y huele que flipas. ¡Oh! Huele muy mal, ¿eh? Lleva un montón de caldo. ¿Esto qué hago? El atún está... no lo quiero probar. Parece comida de perro, ¿eh? Cero coñas. Esto parece comida de gato o algo así, ¿eh? A ver. Está muy bueno. Qué rico, ¿no? Se pone con arroz. Está bueno, ¿eh? Claro, es atún con salsa de soja. A ver. Voy a hacer una cosa. Me lo guardo y con el arroz del cerdo, que ya estará a punto, me lo como. Bien pensado. Aquí está el lechón con el cerdo. Madre mía, el 7-Eleven. Lo que nos depara. Muy bien. Huele fenomenal. Huele fenomenal. Creo que lo habré calentado suficiente. Esto sí. Es que mira esto, ¿eh? Esto de aquí, no sé si se tendría que haber derretido por completo. Puede ser que no lo haya dejado suficiente tiempo en el microondas, pero hasta por lo menos 3 minutos y decía 60 segundos en el envoltorio. Lo meto un poco más. Ahora tengo bastantes dudas. Voy a meter un poco más por si acaso. Los noodles de Pancito Cantón. Me gusta mucho. A ver cómo están estos noodles filipinos, que hay que meterle... Hay que quitarle el caldo, estos son los típicos noodles en seco. Hay que quitarle el caldo y luego hacer esto. Le pones los dos sobres que te vienen, uno es como de un aceite, no sé, parece como de sésamo, puede ser, con una soja, algo así. Y en teoría son de calamares, corregidme en comentarios si me equivoco, por favor. Mira, ya pido el arroz, espero que esté un poco más calentito. Pero ahora ya toca el turno a esto de aquí. Me está riendo, ¿eh? Ok, no sabe calamares, ¿eh? A ver. No sabría deciros, me sabe como muy cítrico, puede que tenga un pequeño fondo como de pescado, marisco o algo así, pero es un sabor como muy suave, muy lineal, pero la textura es muy buena, ¿eh? Como será que está muy bien, ¿eh? Me gusta. Definitivamente la textura no cambia, por lo que entiendo que el lechón viene así. Así que lo que voy a hacer es proceder a incorporarlo al arroz, a este de aquí, en un ladito, que ya esto más no lo puedo calentar. Si lo caliento el plástico se me derrite directamente. Vamos a proceder a probarlo todo junto. Un poco de lechón, un poco de arroz. Huele muy bien, ¿eh? He de decir que huele muy bien. Está muy bueno el plato, ¿eh? Muy bueno. Tiene un toque dulce. El cerdo tiene un toque dulce. Y viene con como bastante grasita. Está muy bueno, pero para mi gusto creo que la salsa se queda como demasiado grasienta, gelatinosa, por así decirlo. Es una salsita como muy densa. Y veis que esto es como la grasa del cerdo y luego hay trocitos de carne. La carne está muy buena cuando la coges con arroz. Pero el experimento del año, pillar la comida de gatos, probarla con el arroz. Tal y como indica en las instrucciones de uso, se coge esto que tiene una pinta terrorífica, pero hemos venido a jugar y quiero probarlo.
Sabe exactamente igual que si coges una lata de atún y la mezclas con unos mejillones en escabeche. Sabe exactamente igual, de hecho es como un atún en escabeche, un atún en escabeche. Me parece que tiene como una potencia de sabor un poco más subida que un atún convencional. Nada más los dos inventos, ¿eh? Muy curioso. Dejadme en comentarios si alguna vez habéis probado un tipo de conserva así. La verdad que es mi primera vez. Me flipa esto y aquí en los 7-Eleven de Filipinas tienen un montón. Solo me he atrevido a probar este. Ensaimada Bun. Curioso esto, ¿eh? Muy curioso. Y deciros que el look... Mirad. El look es como que el que lo ha hecho no le apetecía trabajar ese día. Le ha pillado un lunes y dice, me has reventado. Como que no mola mucho, ¿no? Así como en Japón todo está muy cuidado, muy kawaii, se ve todo súper bien, esto de aquí, la ensaimada no termina de verse muy bien. De hecho, es que no sé ni por dónde darle un bocado, porque está todo lleno de papel. Ah, el bollito está como pegadito al papel. Vale. Un poco de miedo, ¿eh? Es yogur. Lo de arriba es como una crema agria con queso, que molaría que estuviera derretido. Y lo de dentro es como un bollito, que está bueno la verdad, como un brioche, pero lo de arriba no me gusta nada. Voy a probar el mondongo. Aquí está. Este es el mega postre dulce, llamémoslo dulce típico de Filipinas. El Hopa Hopa de Mongo. Pesa un montón y tiene un look como a mazapán. Mira cómo se ve. Agrietado, ¿no? Como una masa más crujiente. Ostras, qué duro está. Y dentro lleva algo así como marrón. Ostras, no puedo romperlo de lo duro que está. Wow, qué duro esto, ¿no? Me da un poco de miedito, ¿eh? Imagino que los habrá mejores. Este es del 7-Eleven y entiendo que será como la calidad más baja de estos productos. La clave es consumirlos en la calle, street food, en puestos callejeros, que los harán de mejor calidad. Este se me queda como la parte de fuera, la masa esta que lo rodea, muy dura, y lo de dentro demasiado seco. No es un sabor muy agradable. Me recuerda un mazapán. Un sabor de un mazapán. Y en Japón probé un postre, ¿cómo llamarlo? Como un cubilete de cosas raras azules con gelatina, nata, muy raro. Y he visto esto y me ha recordado a eso, así que lo voy a probar tal y como hice con el anterior. Esto se abre. ¡Wow! Ahí está. Gelatina, o sea, chocolatito, café, ya no sé ni lo que digo. Café con gelatina de café, ¿no? Ya no sabe lo que inventar aquí en los 7-Eleven, ¿eh? Voy a probar con todo, una cucharada. Ok, muy bueno, muy rico. Ay, me encanta, buenísimo. Gelatina de café, como una cremita, una crema de café con leche, algo así, dulcecita. Me ha encantado, de hecho, de la última tanda, lo que más me ha gustado ha sido la gelatina. Bueno, y el arroz con lechón no estaba nada mal, No sé qué os habrá parecido a vosotros y qué artículo de todos los que he pillado os ha gustado más y qué os ha parecido los 7-Eleven de Filipinas. A mí personalmente me han encantado. Los comparo con los de Japón y posiblemente los de Japón tienen más gracia. Tienen más gracia porque los japoneses están totalmente locos y en vez de hacerte uno de café, pues te hacen de sabor de arco iris. Pero por el resto, los de Filipinas muy bien, la gente muy amable. En general, todo está de lujo y los vídeos que estoy grabando están siendo una pasada. Déjate caer por el canal si no los has visto, que te van a encantar. Si este te ha gustado, los siguientes te van a flipar. Y te mando besos y abrazos con sabor a café y a muchas cosas locas. Te leo en comentarios cuál ha sido el artículo que más te ha gustado. Nos vemos. Uy, qué rico está esto. Entonces me lo voy a terminar. La comida de gato no, pero esto sí.